y Espíritu Santo de Dios, tuya la gloria y la honra. Amén y amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 16. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer. Hechos 16, 16. El que la tenga, si se le puede poner de pie, por reverencia al Señor, ¿no? El que dio la palabra, el que puso la palabra. Amén. ¿Podemos leer? La palabra dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Se puede sentar. Damos la gracia del Señor por esta palabra. Nos encontramos con que Pablo y Silas estaban yendo a la oración. Se dirigían a la oración, y según Hechos 16, versículo 13, que no lo hemos leído, pero está ahí, dice que ellos frecuentaban fuera de la puerta de la ciudad, ir a orar cerca del río. Y la Escritura dice que yendo a la oración, se topan, se encuentran, se enfrentan con esta joven, una muchacha, una joven de condición esclava. Estaba en esclavitud porque tenía amos. Esta joven dice que tenía un espíritu de adivinación. También el espíritu de adivinación es conocido como un espíritu pitónico. Y al encontrarse con ellos, dice que gritaba, les decía: estos son siervos del Dios Altísimo y vienen a predicar la salvación.
Y estas cosas dice que ellos se enfrentaban, porque seguramente ellos iban diariamente, ¿no? Todos los días irían a la oración a ese lugar, afuera de las puertas de la ciudad, cerca del río, irían a orar, se juntarían seguramente con mucha gente que se le habría predicado y mucha gente que estaría ahí en oración, recientemente convertidos, ¿no? Y todos los días seguramente irían en ese mismo lugar y se encontrarían con esta mujer. Y la mujer le decía una y otra vez lo mismo, porque dice que por muchos días hizo lo mismo. Esta mujer le decía muchas veces esto a Pablo y a Silas: son siervos del Dios Altísimo y vienen a anunciar el camino de salvación. Y Pablo se cansó y dice que echó al demonio que estaba de adivinación y dice que salió a esa misma hora. Seguramente nosotros leemos, como decía, y lo que decía la mujer, la muchacha esta, la joven esta, no era una mentira, no era que era algo que era mentira, pero seguramente lo diría con una forma irónica o una forma burlona, burlándose de los siervos de Dios que iban a predicar a Jesucristo como Señor y como Salvador, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos: ¿por qué quizás Pablo no echó al espíritu de esta adivinación a la primera, ¿no? Y esperó que se repitiera tantas veces. Y yo lo que me pongo a pensar es que Pablo sabía lo que se le podía venir. El apóstol seguramente sabía de que si echaba ese espíritu de adivinación se podían venir ciertas cosas como las que le pasaron. Entonces, los amos de esta sierva, de esta esclava, ¿no? De esta muchacha, perdón, era una esclava, una muchacha, una sierva, no era una sierva, era una esclava, estaba sometida a sus amos y practicaba adivinación y le daba muchas ganancias, está escrito acá, está escrito en la palabra, que le daba ganancias. Y al ver sus amos que la gallina de los huevos de oro no ponía más huevos de oro, entonces ¿qué hicieron? Apresaron a Pablo y a Silas. Lo apresaron y lo llevaron delante de las autoridades. Lo acusaban de causar alboroto, lo acusaban de enseñar cosas que ellos no podían practicar, las cuales eran una falsa acusación, porque ellos en ningún momento hacían alboroto, sino que iban a predicar el mensaje de salvación. Y en ningún momento las personas que estaban ahí no podían practicar lo que ellos decían, porque lo que ellos decían era salvación para todo el mundo, era el mensaje de salvación. Primeramente vino para los judíos la salvación, pero después se extendió la gracia para todos nosotros y nosotros fuimos injertados a la higuera. Entonces dice que el pueblo se agolpó contra ellos y primero lo mandaron a azotar y después dice que lo enviaron a la cárcel y las autoridades envían un carcelero para que los meta en un calabozo, dice. Y la escritura dice: el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, dice el versículo 24. El carcelero recibió una orden de autoridad, ¿no? Y mete a Pablo y a Silas, dice, en el calabozo de más adentro. Metieron a Pablo y a Silas en el calabozo más oscuro y que estaba más adentro. Y en el versículo 23 dice que mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ese era el mandato, que tenga seguridad de ellos. Los tenían como personas peligrosas, aunque eran las personas que podían traerle salvación a todo el pueblo ese que estaba ahí. Ellos estaban en Filipos, en una ciudad que mucho más tarde después, no tan tarde, pero bueno,
mucho después, dice que Pablo fundó una iglesia, la iglesia de los Filipenses. ¿Está bien? Entonces, Pablo y Silas dice que a medianoche estaban resguardados, ¿no? Estaban en su celda y empiezan a orar, empiezan a cantar himnos, a cantar alabanzas. En Efesios 5, versículo 19 nos dice: no nos embriaguemos con vino, lo cual es disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No te embriagues con vino, embriágate con el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos embriagamos con el Espíritu Santo? Orando, cantando himnos, cantando salmos, alabando al Señor de corazón, como estaban haciendo estos dos siervos de Dios, principalmente Pablo y Silas en esta situación especial. Si nosotros nos metemos en la piel de estos dos hombres de Dios, nada más métanse en la piel de ellos. Dios los llama, le hace un llamado. Ellos apartan de lo que eran de su vida para servirle a Dios con pasión, para servirle a Dios de todo corazón, para servirle 100% su tiempo, y se van de su tierra a la tierra de Filipos, a otra tierra extranjera, ¿no? A otro lugar, y se encuentran con esto, con que ellos van a predicar. Y cuando uno va a predicar la palabra, cuando uno da la palabra, lo que uno supone o espera es que la otra persona o las personas reciban la palabra de Dios como debería ser recibida, como debería ser recibido el Señor. Porque cuando nosotros hablamos de Dios y nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando a Jesús. Están rechazando no a nosotros, porque nosotros somos enviados, nosotros nada más somos voceros, pero lo están rechazando a Él. ¿Sí? Y entonces estos hombres estaban entregando las buenas nuevas de salvación. Dice que se topa con esta circunstancia de que son falsamente acusados, porque como hablamos, fueron falsamente acusados y metidos en la celda, en un calabozo, en el calabozo más oscuro. Y a ellos pareciera no importarle este problema, pareciera no importarle la circunstancia, pareciera no importarle la situación, sino que ellos, fuera de todo lo que estaban pasando, ellos se ponen a cantar, ellos se ponen a cantar himnos, a hablar de forma espiritual, a orar. Este proceso que pasó Pablo y Silas, luego el apóstol Pablo va a escribir en la epístola de los Filipenses, creo que Filipenses 4:4, si no me equivoco: regocijaos en el Señor siempre. Era cuando nosotros decimos regocijaos en el Señor siempre. ¿De qué está hablando? ¿Por qué no está hablando el apóstol que nos debemos regocijar solamente cuando estamos bien, cuando estamos pasando quizá buenas situaciones, cuando estamos teniendo todas las bendiciones que el Señor nos da, sino también nos debemos regocijar en los malos momentos, como estaba pasando Pablo y Silas? Pablo y Silas no estaban pasando un buen momento, o a alguno le gusta estar metido en un calabozo, en el más oscuro, seguramente con ratas, con cucarachas, seguramente había olor a pis, había todo una situación que nadie la quisiera vivir. Pero estos dos hombres estaban regocijándose porque estaban llenos del Espíritu Santo. El versículo 24 dice que los metió en la cárcel de más adentro, es la cárcel más oscura, y Dios los llama a ser luz en medio de la oscuridad. Ellos sacaron su lámpara
en medio de la oscuridad, la oración, el gozo, el cántico, la alabanza. Eso es sacar la luz cuando estamos en medio de la oscuridad. Y el Señor nos está llamando hoy para hacer lo mismo que hizo Pablo y Silas. Seguramente muchos o pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar en algún momento de nuestra vida un momento parecido, quizás una discordia en la familia, y nosotros en lugar de estar gozosos, alabando a Dios en oración, con cántico, nos entristecemos, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, nuestro espíritu decae, nuestro espíritu deja de gozarse porque estamos pasando una situación que no queremos pasar. Claro, ¿quién quiere pasar esa situación? Nadie. Pero dice la palabra que la oración o el cántico que estaba haciendo fue tan poderoso, tan fuerte, que dice que se movieron todos los cimientos de ese lugar, de esa cárcel, y dice que todas las puertas se abrieron. Y no solamente todas las puertas se abrieron, sino que dice que todas las cadenas se rompieron. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Que mueve los cimientos, que rompe cadenas, que abre puertas. ¿Cuántos la quieren hacer? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren hacer? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que acá hay gente, hay hermanos que quieren hacer esa oración, donde los cimientos se muevan. Quizás no causar el terremoto, pero mover cimientos. Abrir puertas donde las puertas están cerradas, donde el enemigo te cerró la puerta, donde el carcelero te cerró la puerta. Abrir esas puertas con la oración, con el clamor, con el cántico que sale de nuestros corazones. En estos momentos, y principalmente en estos momentos, es cuando nosotros podemos romper cadenas, podemos romper ligaduras, podemos romper ataduras, porque es el momento de la prueba que Dios nos pone para poder pasar esa circunstancia, para poder pasar esa situación que quizás estamos viviendo, quizás lo vivimos continuamente y decimos, ¿por qué no pasamos estas situaciones? ¿Por qué vuelven a repetirse? Y porque nuestro espíritu decae, porque nuestro espíritu no está gozoso, porque nuestro espíritu está triste y no está como tiene que estar. Regocijaos en el Señor siempre, en los buenos y en los malos momentos. Amén. Y entonces, ¿cómo nos podemos regocijar? Nosotros debemos estar como estaban ellos, llenos del Espíritu Santo, y tener el conocimiento como primer lugar, que el poder de romper cadenas, de mover cimientos y abrir puertas y provocar terremotos, no viene de nosotros, sino que viene de Jesucristo, viene de Dios, viene por tener el Espíritu Santo. Es algo que hablaba un poquito Matías, que dio una palabra hoy, que cuando dicen yo hago esto, yo hago lo otro, vos no haces nada, el Señor hace todo, vos sos el instrumento. O nosotros, cuando llevamos el auto al mecánico, le decimos, le decimos a la herramienta que usó el mecánico, mirá, qué buen trabajo que hiciste. No, felicitamos al mecánico, me anda bien el auto, ¿no? O le decimos, qué buenas herramientas que tenés, cómo andan, qué bien que arreglaron el auto. Es Dios el que hace todo, y por gracia nos usa a nosotros para dar la palabra, por gracia nos usan para hablarle a alguien que está apartado, por gracia nos usa y pone fe en nuestros corazones, añade fe en nuestros corazones. Entonces dice que cuando acontece todo esto, el guardia se despierta. El guardia se despierta y ve todas las puertas derribadas, y ahí se las ve feas. A él le habían mandado que los guardase bien, ¿no? Leímos en el versículo 23, después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando ¿a quién? Al carcelero, que los guardase como con seguridad.
en el versículo 23. Era un mandato que él ya decía, se me escaparon, se me fueron, huyeron. Y dice que él había sacado una espada para matarse. Pero Pablo tenía otra espada. Dice la palabra de Dios que es viva, es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Esa no es espada, no te hagas daño. Estamos todos aquí, estamos todos, no nos escapamos ninguno. Entonces el carcelero le pide luz para verificar eso. Le pide la luz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a leer un versículo en Santiago 1, 2. Y con esto vamos terminando. Santiago 1, 2. Cuando tengan la palabra digan amén. Amén. La leemos. Santiago 1, 2. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Amén? Está con sumo gozo cuando estés en prueba. Tened sumo gozo cuando enfrentamos esta prueba, porque esa prueba va a producir algo. Esa prueba produce paciencia. Y la paciencia es para hacernos perfectos. Y cuando dice hacernos perfectos no se refiere a un hombre perfecto, porque el único perfecto es Jesucristo. No se dice perfecto porque no tengas pecado, no se dice perfecto porque nunca te vas a equivocar. Cuando habla de perfección habla de madurez. Entonces con la prueba viene la paciencia y con la paciencia viene la madurez. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuando pasemos por diversas pruebas, vamos a tratar de recordar esta palabra para afrontar esta prueba con gozo, sabiendo que esta prueba produce paciencia y que la paciencia produce madurez. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Todo lo podemos. ¿Qué es todo? ¿Podemos volar? No. Todo, esas pruebas lo podemos pasar en Cristo que nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece Cristo? Mientras estemos gozosos, mientras estemos llenos del Espíritu Santo que nos fortalece. Amén. Y sabiendo que Cristo enfrentó la mayor prueba que alguien pudo haber enfrentado. Él hizo el trabajo más duro, Él hizo el trabajo más doloroso, Él hizo el trabajo más sacrificado, murió por nosotros en la cruz. Entonces, la parte más difícil la hizo Jesús. A nosotros nos dejó, pagó toda la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Ahora nosotros debemos afrontar esas pequeñas pruebas, porque Cristo pasó la mayor. La debemos afrontar de una manera gozosa, de una manera alegre, y sabiendo que Cristo está con nosotros. Yo estoy con usted hasta el fin del mundo, dice. Amén. Entonces, vamos a dejar la palabra acá y vamos a hacer una oración. Levántese que vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a levantar las manos.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada una de tus palabras. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, por cada prueba quizá que estemos pasando, por cada prueba quizá que vamos a enfrentar, que vamos a pasar, Señor, que tengamos ese gozo del Espíritu, que podamos afrontar esta prueba con cánticos, que podamos afrontar esta prueba con salmos, que podamos afrontar esta prueba lleno del Espíritu Santo, lleno de tu gozo, lleno de tu paz, sabiendo que tú estás con nosotros, porque tú has prometido, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y que podamos tener poder en el nombre de Jesús, que nos asignes ese poder para romper cadenas, para romper ligaduras, para romper ataduras, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que nos dé, Señor, ese poder para abrir esas puertas que hoy están cerradas, para abrir esas puertas, Señor, de bendición que están cerradas para nosotros, para mover esos cimientos que permanecen duros, que permanecen firmes, para mover esos cimientos, esos muros que se deben derribar, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra. Y declaramos en el nombre de Jesús en este momento que las cadenas se rompen. Declaramos en el nombre de Jesús que las ligaduras se rompen. Declaramos en el nombre de Jesús que quedamos libres de todo. En el nombre de Jesús. Rompemos cadenas, rompemos ligaduras, rompemos ataduras y abrimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda puerta que permanece cerrada, toda puerta de bendición que está cerrada a causa del maligno, toda puerta que está cerrada a causa de una brujería, a causa de una hechicería, a causa de una maldición. En el nombre de Jesús se abren ahora esas puertas cerradas para la bendición. En el nombre de Jesús, Padre, desata esa bendición de los cielos y derrama la bendición sobre tus hijos, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo, por favor.